tardes a todos. Hoy nos encontramos en Primera Iglesia Cristiana Misionera. Tenemos a 3 invitados realmente de honor. Cuando Dios es quien nos guía, realmente Él nos da oportunidades que solamente Él puede darnos. Y el día de hoy estamos con el pastor José Miguel Roque, con el pastor Jonás Jiménez y el pastor Héctor Junior Vicentí. Vamos a dejar que ellos mismos sean quienes se presenten y nos dejen saber qué es lo grande que Dios ha hecho en sus vidas. Vamos a empezar con el pastor José Miguel Roque. Pastor, bienvenido a GPL Magazine, ¿Quién y qué? Con Edna Benavides. Muchas gracias, Ana Edna, y un placer tenerle aquí. Gracias, pastor. Bienvenido al programa. Jonás Jiménez. Amén. Bendiciones para toda la audiencia de este programa. De bendición, es un honor para nosotros compartir con ustedes en este tiempo de bendición. Amén. Y estamos con el pastor Héctor Junior Vicentí. Sí, ha sido un placer, un honor estar aquí con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Héctor Vicentí y sé que Dios está haciendo cosas grandes con Gospel Prayer Love. Muchísimas gracias. Pastor José Miguel Roque, cuéntenos cómo fueron los inicios de la primera iglesia cristiana misionera. Bueno, esta iglesia dio comienzo para allá para los años 1952 en la zona de Germantown. Luego se mudó para la 5 y York. En el 1990 se mudó para la 5 y Bristol. En el 1993 nos mudamos para este lugar que usted hoy está aquí con nosotros viéndolo. Y desde el 1982 yo estoy en la ciudad de Filadelfia pastoreando esta iglesia. En esos 3 movimientos de las 5 y York a las 5 y Bristol y de las 5 y Bristol aquí, ahí yo fui pastor en esos 3 movimientos y todavía sigo en el pastorado y espero en el Señor, pues, cuando me retire, dejar un buen legado, dejar unos buenos líderes y que Dios pues siga bendiciendo esta obra de una manera poderosa, porque nuestro trabajo es levantar la plataforma para los que vienen detrás, entonces hagan el trabajo. Jesús vino y dejó discípulos, pero Él no hizo la obra. Él no escribió libros, Él no hizo el trabajo evangelístico, Él no hizo nada, simplemente preparó el equipo. Luego que Él prepara el equipo, Él le entrega la responsabilidad a aquellos hombres que había preparado para ese proyecto, y ellos se encargaron de ese proyecto, llevarlo hasta los rincones más lejanos del mundo conocido de aquella época. Todo el imperio romano fue alcanzado por estos hombres que se dedicaron a hacer la labor que les encomendaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este día. Preparar las plataformas para que las generaciones futuras puedan alcanzar también lo que nosotros hemos alcanzado. La salvación es para todos y Cristo se la encomienda a un grupo de hombres para que la lleven a cabo. Y nosotros no podemos parar el avance de la iglesia, porque esa es nuestra responsabilidad, movernos hacia las direcciones que Satanás dice que Él es el dueño de ellos. El dueño de este mundo se llama Dios. Le dijo a Jesús: todos los reinos te doy si postrado me adorares. Y el Señor le dijo: solo al Señor adorarás y a Él servirás, dejándole entender que Él no era el dueño de nada, sino que Él era un usurpador. Había cogido lo que no le pertenecía, pero ahora realmente había llegado el dueño. ¿Por qué llegó el dueño? Porque dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Que eso es lo que quiere decir, que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra se encarnó y aquí estuvo con nosotros, y Satanás la vio, y Satanás sabe que el que llegó allí no era cualquier persona ni era un usurpador, era el dueño legítimo de todo lo que Él le había quitado al Padre. Ahora viene Jesús a reclamarlo y a ponerle otra vez el sello. Por eso es que cuando Cristo viene, Él le pone un sello, que es el sello del Espíritu Santo, para que todo el universo y todos los demonios y todos los ángeles sepan que Jesús tiene propiedad en la tierra y la tiene en manos de hombres, de seres humanos de carne y hueso, pero que son elegidos para un día gobernar con Él en un reino completamente nuevo. Por eso estamos aquí.
Así es, pastor, Así pues que Dios los realmente bendiga. se nos ha dado el mensaje completo definitivamente, pero quiero hacerle con base en eso una pregunta. Con toda esa experiencia tan maravillosa que usted ha tenido como pastor y toda esa transición, ¿qué ha sido lo más difícil de esa evolución en cuanto a la labor como pastor hasta el día de hoy? Bueno, la labor como pastor y como llamado de Dios a esta responsabilidad es el no ser entendido por aquellas personas que supuestamente uno cree que son los que deben entender a uno. Porque nosotros nos hemos encontrado, yo me he encontrado con muchos problemas dentro del ministerio con ministros que supuestamente tienen que ayudarme, me han visto a mí como una amenaza para ellos, cuando en realidad yo nunca he sido una amenaza para nadie, sino yo simplemente he venido a hacer la voluntad de Dios y a cumplir con una misión que me encomendaron. Y eso es todo lo que quiero, y eso es lo que quiero cumplir, que cuando termine mi carrera pueda decir como Pablo: he corrido la carrera, he guardado la fe, pero me resta recibir la corona de justicia que Cristo Jesús, el juez justo, tiene preparada para mí. Y eso es todo lo que yo anhelo. Y entonces el problema más grande que se ha tenido es aquellos que no entienden que nosotros tenemos que ser un equipo, pero ellos quieren jugar el juego solo, y quieren dirigirlo, quieren ser los managers, quieren ser los pitchers, quieren ser los catchers, quieren ser todas las posiciones, y aquí no se puede ser nada más que una posición. Así Y es. si uno trata de abarcar mucho, hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Es mejor dejar a Dios trabajar con uno y uno hacer la voluntad de Dios, y que los que no entienden oren a Dios para que Dios les revele, porque yo creo que si hay alguien haciendo cosas malas, automáticamente Dios lo va a delatar, porque no hay nada oculto que se quede oculto. Dios siempre va a revelar las cosas y las va a traer a la luz. Así que la labor más difícil es lidiar con personas que supuestamente son como uno, pero realmente no lo son en el fondo, porque a la verdad, en vez de ponerse a ayudar, lo que hacen es tratar de que uno se detenga y no haga lo que tiene que hacer. Y ese es, yo creo que mi mayor problema. El no ser entendido completamente. Además que hay algo muy importante, o sea, el cuerpo de Cristo, como cuerpo que es, tiene diferentes miembros. Exacto. Algunos se ven, otros no se ven, pero todos son necesarios para que la obra se cumpla. Vamos con el pastor Jonás Jiménez. Pastor, cuéntenos cómo fue su llegada a la primera iglesia cristiana misionera. Bueno, de este grupo poderoso que vemos aquí, yo soy el que menos tiempo tiene, pero ya acabamos de cumplir 11 años y algunos meses, 2 o 3 meses. Nuestra llegada, pues mi esposa y yo residíamos en Puerto Rico y vinimos aquí a los Estados Unidos a promocionar mi disco. Yo soy cantante, ¿verdad? Y una de las paradas en ese año fue aquí en esta congregación. Fuimos referidos como el pastor en un programa de radio que el pastor tenía en Delaware. La directora, una de las personas que colaboraba allí en la emisora nos refirió, y ese día llegamos acá a ministrar. Él nos recibió, recuerdo como si fuera el día de hoy, ese primer día. Tengo el video incluso de lo que pasó. Aquí tenemos una familia que recibió al Señor en ese primer día que vine a predicar, que cada vez que les veo pues me gozo. Y de ahí se dio lo que podemos decir como un amor a primera vista. Todo el mundo se fue, y cuando terminó el servicio el pastor se quedó con nosotros y una de las personas que formaba parte de su equipo de liderazgo en ese momento, y él nos atendió con tanto amor, con un tiempo de calidad tan lindo, que tanto mi esposa y yo quedamos marcados con eso. Y en el momento que decidimos que nos íbamos a mudar acá en los Estados Unidos, pues decidimos mi esposa y yo que esta iba a ser nuestra iglesia. Interesante, porque en el momento que tomamos esa decisión, pues vivíamos en la casa de la tía de mi esposa, que es aproximadamente casi a 1 hora de distancia de acá. Y viajar desde allá hasta acá, pues de verdad que tiene uno que amar, ¿verdad? El lugar donde Sobre todo para los que conocemos cómo es el área de Filadelfia, o sea, estamos hablando en términos del tráfico y es un compromiso. Así es. Y ahí empezó nuestra historia. Resumir 11 años en unos minutos es difícil. Solo te puedo decir eso, que llegamos acá y desde el primer momento el pastor, este fin de semana pasado, que es el momento en el que mi persona, tanto como el pastor Tito, como le decimos cariñosamente, ¿verdad? Héctor Vicente Jr.,
El pastor nos ha designado para trabajar con él ya desde esta plataforma pastoral, pero el pastor decía en una de las reuniones que desde el primer momento mi esposo y yo empezamos a trabajar sin tener ninguna titulación, ningún puesto, sino simplemente a servir en lo que sea. Y sirviendo, bueno, hemos servido hasta de limpiar el área de reunión, como conducir la guagua, entre otras cosas, y ahora estamos contentos porque el Señor nos permite, ¿verdad?, continuar sirviendo, porque de eso se trata el ministerio, continuar sirviendo en todo lo que el Señor nos designe y nuestro pastor también. Y como debe ser, o sea, de la mano con el pastor, quien ha sido quien ha abierto la brecha para que otra generación tome ese legado. Quiero hacerle una pregunta. Muchas de las personas que se conectan con GPL Magazine en el programa están conociendo de Dios a través de nosotros. Cuéntenos cómo es su relación con Dios. ¿Qué es relacionarse con Dios? Mira, relacionarse con Dios, yo pienso que es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano, porque usted tener contacto y una relación personal con quien lo creó, con quien le ha dado vida, creo que puede responder cualquier pregunta que podamos nosotros tener acerca de la existencia. Y tener una relación personal con Dios, yo pienso que es el objetivo que debe de tener cada ser humano, en tener ese encuentro personal, conocer la razón de su existencia, conocer que tiene un propósito en la vida, y que cuando conocemos esto, la vida deja de ser un espacio de tiempo sin sentido o sin norte, y entonces caminar de la mano de ese Señor, de ese Dios, de ese Padre Celestial que nos guía por el camino que tenemos que transitar. La peor experiencia que le puede pasar a cualquier ser humano es no conocer eso, no encontrarse con el Señor, no tener una experiencia personal con Él y no desarrollar, ¿verdad?, o descubrir el propósito por el cual ha sido en esta tierra. Para mí, mi familia, vivir eso, yo soy hijo de pastor, me crié en un hogar cristiano, aunque yo siempre testifico que llegó un momento donde yo tuve que decirle a mis padres, oye, yo voy a comenzar a ir a la iglesia ahora, no porque ustedes me lleven, sino porque yo quiero ir. Y desde ahí, desde mi temprana edad, pues inició ese caminar y ese sinnúmero de experiencias con el Señor que incluyen, ¿verdad?, la confesión de mi fe, el creer, el caminar, el aprender, el cometer también errores. Gracias a Dios nunca me he apartado del Evangelio. He vivido experiencias como todos, ¿verdad?, dentro de la congregación, que uno puede decir las altas y las bajas en la adolescencia y la juventud temprana, pero siempre el Señor me colocó al lado de personas que han estado dispuestas a ayudarme, que me han levantado cuando yo me he sentido débil, que me han dado palabras de ánimo, de bendición, que me han apoyado, y hasta hoy pues puedo decir que primero Dios no me ha dejado solo, porque Él ha estado ahí conmigo, y segundo, siempre ha tenido a alguien que ha sido esa persona que ha utilizado para ayudarme a tener esa experiencia con Dios, porque la experiencia con Dios, si solo sería algo de ver que es una relación con Dios, que no lo veo, que es espíritu, y no involucraría a las personas, ver a Dios a través de las personas, pues definitivamente no sería algo que pudiésemos decir tanto, porque del cielo, a menos que alguien tenga una visión o lo que dice la Escritura, pues hay muchas cosas que estamos en espera de poderlo conocer todo, pero mientras nos relacionamos unos con otros, y en particular con personas que han nacido de nuevo, con personas que a su vez están teniendo su propia experiencia con Dios, eso pues nos ayuda a poder tener una vida completamente diferente, la cual cualquier persona que nos sintoniza ahora mismo, yo le digo, vale la pena. Vale la pena darle una oportunidad al Señor. Y citaría lo siguiente: el pastor en una ocasión nos cuenta un testimonio de una persona que él fue a visitar, y mientras le evangelizaba, el pastor nos cuenta que él le dijo a esa persona: mira, yo te voy a hacer una propuesta, prueba al Señor, y si tú lo pruebas, y no recuerdo cuánto tiempo usted le dijo, un año, ¿verdad? Le dijo un mes, prueba al Señor, le dijo un mes, y si en un mes la prueba que tú hagas con el Señor no te funciona,
Como dicen a veces las tiendas, te devolvemos tu dinero. Literal, podríamos decirlo. Y definitivamente, pues, cuando se acepta esa invitación que el Señor nos hace a través de los hombres y mujeres de Dios, pues usted puede empezar a caminar en esa experiencia que comienza a ser como una nueva historia, un nuevo nacimiento, un empezar de nuevo. Y es algo que todo el que ha experimentado esto no quiere regresar atrás y piensa que si la empezó a vivir después de haber malgastado, por decir así, algunos años de vida, puede decir expresiones como me hubiese gustado empezar a caminar con Dios desde antes. Definitivamente, así es, así es. En algún momento de nuestras vidas siempre, para algunas personas es necesario ser retados para poder dar ese paso de fe que mientras estamos de pronto distraídos con tantas cosas en el mundo no vemos. Pero Dios en su infinito amor y misericordia nos permite tener situaciones o enfrentar situaciones y conocer personas que nos hacen ese reto, como dice el pastor, pruébame en un mes y si no te devolvemos el dinero. Eso lo dije como unos 10 o 12 años antes de volverlo a ver. Y cuando lo vi en Puerto Rico, una campaña que tenía un predicador americano, y yo estuve en esa campaña, y recuerdo que lo encontré a él, a ese que yo le hablé, que le dije que probara al Señor, y ya era evangelista, y los hijos eran predicadores. Me dijo, Miguel, el mejor consejo que me diste fue ese. Wow, qué bendición. Yo creo que esos son los momentos que reafirman de que estar en los caminos del Señor y estar comprometidos en dar el ejemplo, el testimonio y predicar la palabra, no es solamente tener la Biblia ahí, o sea, la Biblia puede ser nosotros mismos, o sea, no sé si me hago entender, las personas pueden ver esa Biblia que nosotros conocemos reflejada en lo que hacemos y en lo que decimos, así de que vamos ahora a conocer un poco más al pastor Héctor Junior Vicentí. Amén. Cuéntanos cómo fueron tus inicios o cómo llegaste a la primera iglesia cristiana misionera. Pues, Dios le bendiga. Todo el mundo aquí me llaman, me dicen Tito, no me dicen Héctor Vicentí. Como bien me conocen, pues la historia que yo tengo aquí es bastante impactante, ¿verdad? El pastor siempre lo testifica. Hace más de 20 años atrás, yo conozco al pastor Roque, mi papá y él son amigos desde muchos años. Mi papá era un empresario aquí en la ciudad de Filadelfia, era dueño de una ferretería localizado en parte de un Front y Diamond por ahí. Y un día yo estaba haciendo unas llaves, haciendo unas copias de unas llaves en la ferretería. Yo pues me crié en el evangelio, mi papá y mi mamá me criaron en el evangelio, pero yo era un rebelde desde cuando la rebeldía existe, yo era rebelde. Un día mi papá, me estoy haciendo unas llaves y ya yo había conocido al pastor Roque anteriormente porque un día estábamos hablando y a mí yo soy fanático de los Eagles. Yo me crié casi siempre en Filadelfia y el pastor un día se me puso a hablar de los Eagles. Y esa era la manera en que él me ganó, porque casi todos los pastores me hablaban de Dios, pero nunca podía, yo no quería saber de Dios, como te dije, era rebelde. Y por el pastor Roque me cayó bien porque me hablaba de los hijos. Y a mí me gustaba el deporte y con eso fue el que me conquistó. Pues ese día voy hacia la caja registradora y el pastor Roque está ahí con mi papá y mi mamá también. Porque el pastor contó la historia el domingo, como Jonás había contado, mi mamá estaba con nosotros y mi mamá me dijo en el carro que se recuerde la historia. Y era mi papá, me dice que venga donde él y voy hacia el frente, donde está la calle registradora. Y él me dice, mira, usted ve este hombre aquí, desde ahora para adelante, él es tu pastor. Y aquel tiempo yo no iba a la iglesia. Y él me dijo, desde ahora para adelante, este es tu pastor. Y él le dijo a Roque, si yo te entrego mi hijo, desde ahora para adelante, él es tu hijo. Y ese día, aunque pues no vine a la iglesia inmediatamente, comencé a venir cuando el que es rebelde siempre se va a encontrar con problemas. Y así me pasó en mi vida, yo me encontré con problemas. Y así fue la manera que yo entré por estas puertas, con muchos problemas, por causa de mi rebeldía, mi rebelión. Y gracias al Señor vine a esta iglesia, el pastor me recibió como hijo, porque nunca se olvidó de esas palabras que mi papá le había dicho. Y llego a esta iglesia con
4.000 problemas, pero el pastor es un padre para mí, porque siempre me vio como un hijo, como aquel día que mi papá me entregó hacia sus manos. Y gracias a Dios yo llevo aquí más o menos practicando en el ministerio casi 15 años, llevo 20 años viniendo a la iglesia. Yo era líder de los domingueros, usted sabe que cuando la gente solamente viene a los domingos. Yo soy autoproclamado líder de domingueros. Los que nos están viendo se van a ir enterando. Se van enterando poco a poco, ¿verdad? Yo era autoproclamado de dominguero. Y gracias al Señor vine aquí a esta iglesia, comencé a venir a los retiros de lo que nosotros llamamos retiro de encuentro, los retiros de sanidad. Y Dios hizo una obra hermosa conmigo. Me recuerdo que el pastor me decía siempre, ¿cuándo vengo al retiro? ¿Cuándo me retiro? Yo decía, no, para el próximo. Y para el próximo fue que cuando vino al retiro Dios hizo una transformación en mi vida. Comencé a coger las cosas de Dios en serio. Y he corrido muchas bases aquí como líder en la iglesia. Era líder de jóvenes por un promedio de 8 años. Soy ahora mismo tesorero de la iglesia. Estoy en la junta directiva. Y pues gracias al Señor, el pastor me ha hecho pastor asistente de él y de nuestro pastor asociado Juan Jiménez. Y ha sido mi privilegio estar al lado de nuestro pastor, un hombre lleno de sabiduría, de conocimiento y de una trayectoria que es incomparable con muchos otros pastores. Lleva más de 38 años pastoreando en una ciudad con un testimonio muy impactante, que uno lo dice así, pero cuando uno conoce tanto de los diferentes ministerios que existen hoy en día, diferentes pastores, decir esa palabra no es fácil. Definitivamente. Decir que su esposa, que hace poco que se fue, puede decir lo mismo también, que ha sido un hombre de honor, un hombre fiel y leal en todo aspecto. Por eso es que yo me alegro de venir a esta congregación, porque cuando uno viene a una congregación, uno es parte de una familia. Pero lo más importante de una familia es el padre de la familia, es la persona que está al frente, claro, el ejemplo. Y eso es una de las razones más que yo me alegro de ser parte del PICN. Es el hombre que Dios ha elegido para estar al frente. Es un hombre de ejemplo, es un hombre que nos ha mentoreado. En la vida yo creo que el impacto o el legado o la herencia más grande que un padre puede dejar no son las casas ni son los buildings, es el carácter que tiene ese líder. Y esa es la manera que nuestro pastor Roque nos impacta a nosotros, con su carácter. Él está dejándonos una herencia, porque cuando murió David, no lo dejó nada menos dinero. David dejó dinero a Salomón. Y le dijo, Salomón, confío en ti, que tú vas a hacer el templo que yo nunca pude hacer. Lo mismo hizo Elías con Eliseo. Le dijo, te voy a dejar el manto de mi unción. Son los verdaderos líderes. Son aquellos que pueden reconocer que están dejando una herencia a los líderes que están detrás. Porque creo que el pastor dijo algo muy importante anteriormente, era que estamos ministrando una generación. Y en generación que ministró el pastor, no es la generación que nos va a tocar a nosotros ministrar. Nosotros vamos a ministrar otra generación. Yo me siento muy orgulloso de estar aquí sentado al lado de mi pastor, dándole la bienvenida a un proyecto que yo encuentro muy edificante y de mucho. Amén, muchísimas gracias. Amén. Hay una pregunta para los tres. Vamos a empezar con el pastor Jonas Jiménez. Igual todos han hablado de su experiencia, cómo llegaron a la iglesia, a la primera iglesia cristiana misionera, pero hay algo que podrá sonar repetitivo, pero creo que es importante reafirmarlo en cada uno de ustedes. ¿Por qué entonces es importante vivir dentro del propósito de Dios? ¿Y cómo lo reconocemos? Interesantísima pregunta. ¿Por qué es importante vivir dentro del propósito de Dios y cómo reconocemos ese propósito? Bueno, fíjate, es importante vivir dentro del propósito de Dios porque la vida fuera del propósito de Dios carece de sentido. Es una vida que puede estar marcada por los traumas, por la soledad, por el pecado y al fin de todas estas cosas por una condenación eterna, porque no conocer el propósito de Dios nos inhibe de nosotros accesar la eternidad, que es realmente el regalo que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano. El tema con el propósito y conocerlo es que te ayuda a determinar dónde vas a pasar esa eternidad. Es más importante de lo que nosotros nos imaginemos conocer el propósito. Ahora bien, ¿cómo conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas?
Para mí, responder esa pregunta sería a través de las Escrituras. En las Escrituras encontramos en detalle lo que el Señor ha revelado a la humanidad, y entonces a través de esa revelación que está accesible para nosotros, y lo interesante es que para el mundo en el que vivimos hoy actualmente, por ejemplo, quizás nuestro pastor recuerde en mi país, en el país de donde soy originario, la República Dominicana, pues antes, muchos años atrás, se decía que el que leía la Biblia se volvía loco. Y antes las ceremonias de la religión oficial en ese momento, ¿verdad?, se hacían en latín. Imagínense, entonces uno casi no habla bien el español y casi no habla bien el inglés. Imagínense que ustedes se sienten en un lugar que le estén hablando en otro idioma que usted no conoce. Pero ya hoy en día nosotros no, ya la gente no está diciendo esa frase de que el que lea la Biblia se vuelva loco. Y ya está accesible las Sagradas Escrituras en nuestro propio idioma. De hecho, en español está accesible en diferentes versiones. Y Dios ha puesto a nuestro alcance pastores como el reverendo José Miguel Roque, que por lo menos solo aquí en Filadelfia lleva 38 años y un par de días, ¿verdad, pastor? Porque apenas el 24 de octubre acaba de celebrar su 38 aniversario aquí en la ciudad. De servicio aquí, pero ya viene de Puerto Rico, de pastorear en Puerto Rico, y antes de Puerto Rico viene de pastorear en Nueva York. Dios te pone al lado de maestros. Una de las cosas que nuestro pastor nos ha sido enfático en esto es que todo pastor debe de ser maestro. Porque si usted como pastor no tiene la facultad de poder transmitir a nivel de enseñanza lo que la gente tiene que poder conocer para saber su propósito, pues lamentablemente es muy limitado lo que tú puedes lograr en la gente que te sigue y que te escucha. Accesar a las Sagradas Escrituras y contar con la bendición de tener buenos maestros, yo creo que es la combinación perfecta para tú saber cómo conocer tu propósito. El pastor y yo hablamos, no sé si esta mañana o el día de ayer, acerca de que nosotros porque hay mucha gente enseñando muchas cosas hoy día, ¿verdad? No solamente en el ámbito cristiano, evangélico, pentecostal, sino que donde quiera que usted abra un medio de comunicación, siempre hay alguien tratando de comunicar algo. El asunto, la pregunta es, ¿qué comunica? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de esa información? Si es informar o si es desinformar. Pero la comunicación de las Sagradas Escrituras, cuando provienen de una fuente saludable, de una fuente que tiene, en el caso nuestro, que tenemos esa bendición de poder gozar de su persona aquí, un ministerio probado, una fuente que ha podido ser procesada con el paso de los tiempos, filtrada, aprobada, primero por Dios y luego por cada una de las personas que de alguna manera u otra podemos decir que estamos honrados de poder recibir una buena enseñanza, pues eso es determinante. Porque si tú le prestas el oído a cualquier persona, lamentablemente, pues puede ser que tú creas que estés de camino a descubrir tu propósito, pero puede ser que te estén guiando para que vayas en una dirección que te estés más alejándote del propósito que de conocerlo. Son las Sagradas Escrituras mezclado con una buena enseñanza, unos buenos maestros, creo que puede ser un detonante muy poderoso para que alguien pueda decir, descubrí la razón por la cual estoy en esta tierra. Definitivamente así es. Pastor. Bueno, yo voy a tratar de explicar porque es una pregunta bien profunda. Y nosotros, para poder entender todo ese meollo de cosas que venimos desde Génesis escuchando, por ejemplo, nosotros vemos en Génesis que Jesús dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Luego que lo crea, Dios pone unas cosas en el huerto que van a determinar el rumbo que el hombre coja. Y ese rumbo, ahí está explicado qué va a pasar. Por ejemplo, Dios pone un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que ese árbol de la ciencia del bien y del mal es un árbol que va a enseñar muchas cosas, va a abrir los ojos de muchas cosas, y esas cosas se van a convertir en el arma mater de la destrucción masiva del hombre a través de la historia. Pero el hombre no lo sabía, porque eso lo está diciendo Dios ahí como un símbolo. Y a veces nosotros los símbolos no los tomamos en la seriedad que Dios los deja. Los tomamos de una forma muy elemental. Inclusive ni caso le hacemos. Pero Dios lo dijo muy seriamente.
Por eso cuando usted ve que Dios hace a Adán, Adán se va a convertir en el rey de la tierra. Adán se le dijo, tú vas a enseñorearte de los animales, tú vas a enseñorearte de la gente, tú eres el que vas a gobernarlo, tú eres el que va a enseñarlo, tú eres el que va a hacer todo. Quiere decir que el gobierno humano se le entregó a Adán. Si usted observa, Adán no le pudo dar al hijo herencia de reinado, porque él no podía entregárselo a nadie, porque era solamente de él. Pero cuando llega Jesús, el diablo le dice a Jesús, todos los reinos de la tierra te doy si postrado me adoraré. Mire a quién le está hablando. Cuando ahí en Juan dice que todo fue creado por él y para él, y sin él nada de lo creado sin él nada de lo hecho fue hecho. Quiere decir que le está diciendo al rey de la vida, al rey de los siglos, al rey de todo, le está diciendo que le entrega los reinos. Y Jesús no se los aceptó ni jugando, porque Jesús sabía que eran de él. Porque él lo que estaba era usurpando una posición que no le correspondía, porque Adán, que era el rey, murió por el pecado, porque el pecado fue el que lo mató. Entonces, al él dejar esa vacante, Satanás se aprovechó y la cogió. Pero Satanás no sabía que en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya Dios había hablado que venía una simiente de la mujer que le daría en la cabeza a él, que le había dado el calcañar a la mujer. Le había dado un calcañar porque la tumbó, pero la mujer le iba a darle en la cabeza, dejándole saber que todo pensamiento que él tenga de cautividad humana será destruido por aquel que vino a libertar al hombre. Porque Jesús vino a salvar y a libertar a los hombres. Por eso nosotros, nuestro proyecto de vida, cuando lo entendemos, nos entregamos a Él. ¿Por qué nos entregamos? Porque sabemos a qué nos ha llamado Dios. Por eso es importante nosotros tener conciencia de lo que somos y de lo que tenemos como responsabilidad y llevarla a cabo de una manera eficaz. Porque la Biblia dice que seamos fieles hasta la muerte, que Él nos dará la corona de la vida. Y yo le creo a Dios. Así que Dios me lo bendiga. Y a la audiencia le digo, lo que yo le estoy diciendo es muy serio, piénsenlo y denle una oportunidad a Dios para que Dios siga obrando en su vida, porque lo mejor lo tiene Dios para ustedes. Amén. Así es. Amén. Esa pregunta era muy profunda y nuestro pastor ha hecho una explicación magistral, igual como nuestro hermano Pastor Jonás Jiménez ha hecho una explicación bella. Creo que el problema, donde todo el mundo puede similar con esta situación, es que todo el mundo sabe lo que es estar fuera del propósito de Dios. Todo el mundo sabe lo que es ser frustrado de estar viviendo una vida sin fin o sin propósito o sin dirección. Y cuando hablamos de esto, la humanidad alza la ceja porque saben el sufrimiento y la agonía que viven todos los días sin vivir una dirección correcta. Y cuando vemos, el ser humano se pregunta ¿por qué? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy pasando por tantos problemas? ¿Por qué estoy pasando por un divorcio? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué vivo una vida tan infeliz? Es porque estás fuera del propósito de Dios. Estás completamente alejado de Dios. Mira lo que Dios hace, siguiendo la palabra que el pastor está hablando. Dice la palabra, en primero de Génesis, dice que primero Dios creó el cielo y la tierra. Después comenzó a construir todo lo que tenía que ver con lo terrenal. Él construyó el árbol, construyó la vegetación, todo. Y después que creó todo, creó la agua, creó el espacio, vino y creó el hombre. Creó los peces y creó las aves. Cuando Dios vino a crear los peces, había agua para entrar. Cuando Dios creó las aves, había aire para ellos volar. Y cuando Dios creó al hombre, el ser humano, había una tierra para él estar vivo. Porque Dios cuando crea algo, crea lo que se llama el environment, el ambiente para lo que Él crea. Y muchas de nuestras personas estamos sumamente frustrados porque no estamos viviendo el ambiente de Dios. Dios crea un ambiente y después crea a Adán. Dios crea un ambiente de agua y crea el pez. Dios crea un ambiente del cielo y crea las aves. Pero nosotros estamos viviendo completamente fuera del ambiente del Señor. Y después la gente se pregunta por qué estoy tan frustrado, por qué estoy viviendo tan miserablemente. Y perdóname que diga esa palabra tan fuerte, pero el que vive sin Dios vive infeliz. La persona que vive sin Dios vive infeliz. La persona que vive sin Dios vive con vacío. Porque esa es la verdad.
So, cuando uno está en el propósito de Dios, uno se siente completo. Porque cuando uno está en el propósito de Dios, uno sabe que donde estoy localizado fue el Creador que puso este ambiente para mí. Por eso es que cuando la gente, los seculares se encuentran con un cristiano, le pone los sellos de fanático o radical o etcétera, etcétera. ¿Por qué? Es porque ellos no entienden lo que tú haces en nuestra vida. Ellos no pueden comprender el impacto que tiene Dios en nuestra vida. Y como ellos están en una deficiencia y miran las cosas de una perspectiva donde yo tengo ese vacío y veo que tú no tienes ese vacío, pues te empiezan a dar los títulos de radical y de fanático y de un sinnúmero de cosas. Pero lo que ellos deberían hacer es compartir esta ley. Deberían decir, ¿sabes qué? ¿Cómo yo puedo lograr ser fanático como tú? O sea, radical para Cristo, o ser tan enamorado de Dios. Pero eso es lo que es estar completamente en el propósito de Dios, estar enamorado con el Señor. Definitivamente, pues para la audiencia ustedes han escuchado 3 respuestas completamente diferentes, pero completamente enfocadas y ceñidas a lo que es el real propósito de Dios. Ustedes sacarán sus conclusiones y además esperamos que Dios sea el que transforme sus corazones, sus pensamientos, para que realmente lo puedan entender. Pero vamos con otra pregunta. Precisamente, el reto que